Hola, tengan todos, espero que todos estén súper bien. En este tutorial en video voy a explicar la guía 4 y 5 de función exponencial y función logarítmica de álgebra, que es un contenido que quiero que a ustedes les quede súper claro, y es un contenido que se va a evaluar en el examen. Entonces, primero que todo, quiero que tengan clara la relación que hay entre las potencias y los logaritmos, ya para que le pierdan el miedo un poco a la palabra logaritmo, que pareciera ser muy terrible, algo que no se entienda, pero créanme, es más simple de lo que parece. Entonces, voy a leer textual lo que dice así. Créanme, una potencia, dice, aquí tenemos 3 elevado a 4. El 3 es la base, el 4 es el exponente, y el desarrollo de la potencia sería de 3 elevado a 4, es 3 por 3 por 3 por 3, es decir, 4 veces multiplicamos 3 por sí mismo, y eso nos da 81, que es una potencia. Os recuerden bien que esta es la base y este es el exponente. Ahora, fíjense acá, a su vez, logaritmo, en este caso de base 3, de 81 es igual a 4. Les explico, logaritmo en base 3 de 81 es 4, eso es porque 3 elevado a 4 es 81. Entonces, aquí está la explicación, este gran misterio de los logaritmos. Ese 3 de acá es este mismo 3 de acá. Es decir, es la base de una potencia. Base de una potencia. Este 4 que sale acá es el mismo 4 que sale acá. Por lo tanto, ese es el exponente de la potencia. Exponente. Y por último, este 81 que sale acá es el mismo 81 que está acá. En el caso de hacer una potencia se dice que es el resultado, y en el caso de un logaritmo se dice que es su argumento. Pero bueno, no nos compliquemos la existencia, es el resultado. Por lo tanto, los logaritmos es otra forma de preguntarte por una potencia. Así de sencillo siempre fue. Y aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, el que ya hice, logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque 3 elevado a 4 es 81. Otro ejemplo, logaritmo en base 2 de 256 es 8, porque 2 elevado a 8 es 256. Y así sucesivamente, logaritmo en base 4 de 16 es 2, porque 4 elevado a 2 es 16. Listo. Es decir, los logaritmos no tienen nada de terrible, es simplemente otra forma de preguntarte una potencia, y en este caso te preguntan a cuánto tiene que estar elevado a 4 para que te dé 16. Eso es un logaritmo. ¿Ya? Entonces, aquí estoy mostrando el encabezado de la guía 4, que te dan la explicación general. Esa es la fórmula algebraica de una función de crecimiento exponencial. Pero para que me entiendan mejor, vamos a este ejercicio que dice, sea f de x igual a 4 por 5 elevado a x, y nos piden determinar f paréntesis 2. Es decir, quieren qué valor toma la función cuando x vale 2. Por lo tanto, el reemplazo nos quedaría, la función con x igual 2 sería 4 por 5 elevado a 2. Ese es el reemplazo. Ahora, si esto lo desarrollan paso a paso, recuerden que primero se hacen las potencias. No sé si se acuerdan del colegio cuando la profesora de matemáticas decía papo, mudas. Bueno, primero se hacen los paréntesis, después las potencias, multiplicaciones, divisiones, adiciones y así. Pero como estamos con calculadora científica, simplemente se ingresa de una 4 por 5 elevado a 2 y eso es 100. Es decir, si hago una tablita, cuando x vale 2, la función toma el valor de 100. Y eso es todo, ese es el gran misterio. Vamos ahora a ver cómo es un gráfico. Como pueden ver, si la potencia es mayor a 1, tiene esta forma, la base de la potencia, y si la potencia, la base de la potencia es un número decimal, tiene esa otra forma. Así de sencillo es. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio de la guía 4, el ejercicio 4 de la guía 4, que dice así.
Se ha proyectado que dentro de T años, la población en millones de habitantes de una ciudad se podrá determinar con la función exponencial que sale acá. P que en función de T, o que P depende del valor de T, es igual a 0,65 veces el número de Euler elevado a 0,034 veces el tiempo. Y la pregunta que nos hacen es, vamos paso a paso, pregunta A, escriba en la gráfica, nombre la variable que le corresponde a cada eje coordenado, indicando su unidad de medida. Siempre está, la respuesta a esta pregunta está frente a nuestras narices, en este caso en el enunciado. Nos dicen que T años, y nos hablan de población en millones de habitantes. Queridos alumnos, siempre la variable independiente va en el eje horizontal. Por lo tanto, lo que simboliza el eje horizontal es el tiempo T medido en años. Eso es lo que simboliza. ¿Ya? 0, 20, 40 son años. A los 0 años, 20 años, 40 años, así sucesivamente. Y siempre la variable explicada o la variable dependiente va en el eje horizontal. Por lo tanto, el eje vertical simboliza la población P medido en millones de habitantes. Eso es lo que simboliza tanto el eje horizontal como el eje vertical, o en este caso, eje coordenado. Cuando hablan de eje coordenado, eje horizontal y eje vertical. Y eso es todo, queridos alumnos. Vamos a la pregunta B. Dice, interprete las coordenadas de los puntos E y H dados en el gráfico. Entonces tenemos que el punto E es 9,0.88. 9,0.88. Pongan mucha atención. La coma acá nos está separando las coordenadas X e Y. Y ese 0,88 es como se le colocan las cifras decimales de un valor cuando estoy en el plano cartesiano, es decir, es igual a 0,88. Pero como no me quiero confundir con esa coma que me separa el eje X de la Y, lo escribo como 0,88, es decir, como sale en la calculadora. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que en este caso se interpreta que cuando hago una tablita y cuando X toma el valor de 9, la función toma el valor de 0,88. Eso es lo que nos está dando la información de la coordenada 9,0.88. Y ahora, ¿cómo se interpreta? Bueno, ya dijimos que aquí estamos hablando de eje X, pero recuerden que el eje X es el tiempo t medido en años. Por lo tanto, disculpen, vamos a hacer lo siguiente. En realidad, esta X simboliza a la letra T. Entonces, aquí vamos a ver la aclaración, que en realidad este eje X, en realidad, es la letra T. Y T simboliza el tiempo en años. Por lo tanto, la interpretación es la siguiente. A los 9 años hay una población de 0,88 habitantes. Pero ojo, todo esto, este ya no sería F, esto sería P, que vamos a hacer la aclaración. Esto sería P en función de T.
Entonces sería P en función de T. Pero como P en función de T está medido en millones, serían 0,88 millones de habitantes. Ahora bien, si quieres saber cuántos habitantes son exactamente, simplemente multiplica 0,88 por 1.000.000 en tu calculadora. Recuerden que son con 6 ceros. Y eso nos da 880.000 habitantes. 0,88 millones de habitantes es lo mismo que 880.000 habitantes. Esa sería la cantidad de gente que estamos proyectando que va a haber después de 9 años. Eso es. La coordenada H se interpreta de la misma manera. Es decir, a los 80 años, después de 80 años, van a haber 9,87 millones de habitantes, o, si multiplico por 1.000.000, 9.870.000 habitantes. Muy bien, con eso respondimos el ejercicio B. Vamos ahora a la pregunta C. ¿Cuál es la población inicial? Póngame atención. En matemática, siempre el comienzo de algo, el inicio de algo es en el momento cero. Si no me creen, tómense el tiempo con un cronómetro. Y el cronómetro parte de cero. Por lo tanto, lo que están preguntando realmente es lo siguiente. Cuando t toma el valor de 0, ¿qué valor toma la función? O, en la contextualización de este ejercicio, ¿cuánta gente había en el comienzo? Y para responder eso, para estar bien seguro, voy a usar la función. Y la función es la siguiente. La población que depende del tiempo transcurrido es igual a 0,65 veces multiplicado por el número de Euler, y ese número de Euler elevado a, dejen recordarlo bien, 0,034 veces el tiempo. Entonces con la función me va a salir el valor exacto. Por lo tanto, t lo reemplazo por 0, es decir, voy a valorizar la función en el tiempo 0. Y eso me queda así, 0,65 multiplicado por Euler elevado a 0,034 por 0. Lo voy a explicar paso a paso. Aunque si ustedes lo ingresan de una en la calculadora, les va a dar 0,65. Les explico. Todo número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, me queda 0,65 por Euler elevado a 0. Y todo número elevado a 0, incluso el número de Euler, es 1. Por lo tanto, me queda 0,65 multiplicado por 1, y eso da 0,75. Quiere decir que al comienzo habían 0,65 millones de habitantes. Y si multiplico 0,65, lo multiplico por 1.000.000, eso me va a dar 650.000 habitantes. 0,65 multiplicado por 1.000.000 da 650.000. Es decir, al comienzo hay 650.000 habitantes. Eso es. Y con eso respondemos la pregunta C. Vamos ahora a la pregunta D. ¿Cuál será la población en 12 años más? Lo que nos están preguntando es lo siguiente. El tiempo en 12. Eso es lo que nos están preguntando. Si el t toma el valor de 12, ¿qué valor toma la población? P. Es decir, en otras palabras, ¿cuánto es nuestra proyección de cantidad de gente que habrá transcurrido como de 12 años? Y como ya algunos ya lo tendrán claro, la misma función la vamos a valorizar, pero ahora la vamos a valorizar en 12. Por lo tanto, nos va a quedar la población con t en 12 sería 0,65 multiplicado por Euler elevado a 0,034 por 12. Y eso lo pueden ingresar de a una a su calculadora
Y les va a quedar lo siguiente, 0.65 por Schiff. ¿Dónde está el logaritmo natural? Está Euler. Euler, paréntesis, 0,034 por 12. Cerramos paréntesis, igual, y eso nos da, a ver, 0,00, disculpen, era 0,65, yo puse 0,64. Hago la corrección. Me da 0,65 por Euler elevado a 0,034 multiplicado por 12 me da 0,977. Voy a colocarlo con todas las cifras decimales. 0,977 474 654. ¿Por qué lo coloco con todas las cifras decimales? Porque eso multiplico por 1.000.000 y así voy a saber cuánta gente había en ese entonces. Entonces, la función valorizada en 12 me da aproximadamente 0,98 con 2 decimales. Eso aproximado. Pero quiero saber la cantidad exacta de gente. El resultado que me da lo multiplico por 1.000.000 y eso me da 977.475 habitantes, porque lo aproximé a cifra entera. Habitantes habrán en 12 años más. ¿Ok? Y con eso hemos resuelto esa pregunta. Vamos ahora a donde dice determina e interprete P en 30. Queridos alumnos, yo creo que ya están entendiendo el ejercicio y me están preguntando cuánta gente se estima que habrá en 30 años más. Por lo tanto, es otra forma de preguntarte el ejercicio D y el ejercicio C. Y por último, observando la gráfica, en cuántos años se estima una población de 6 millones de personas, pero posteriormente verifique sus resultados usando la ecuación. Bueno, voy al gráfico y ese 6 simboliza 6 millones de personas y voy para acá y pareciera ser que después de 60 años van a haber 6 millones de personas. Y esa es toda la información que puedo extraer del gráfico, que un poquito más de 60 años van a haber 6 millones de personas. Pero el gráfico no me da mucha información, por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a usar la ecuación. Entonces, la función quiero decir. Entonces, tenemos el último ejercicio. La población en función de t, vuelvo a escribir la ecuación, es 0,65 veces por Euler elevado a 0,034 veces t. Ahora bien, lo que me están preguntando, ¿en cuánto tiempo la función toma el valor de 6? Eso es lo que me están preguntando. Es decir, a diferencia de los ejercicios previos, me están preguntando con qué valor de t la función toma el valor de 6. Porque ese 6 representa a 6 millones de personas. Pero para los cálculos voy a usar 6, no los 6 millones. Por lo tanto, el reemplazo me va a quedar de la siguiente manera. 6 es igual a 0,65 veces el número de Euler elevado a 0,034 veces t. ¿Cómo hago esto de despeje? Se lo explico a continuación. Primero que todo, si hay un número multiplicando a la potencia, que en este caso la potencia es de base del número de Euler, ese número va a pasar dividiendo. Entonces, vamos a dividir por 0,65. 6 dividido en 0,65 es igual a Euler elevado a 0,034 veces el tiempo. ¿Qué hago a continuación? Escúchenme. Tenemos que hacer que este exponente baje al mismo nivel que los otros números, que deje de estar en las alturas. Y para eso vamos a usar el logaritmo que sirve para bajar el exponente a cualquier potencia. Es el mejor logaritmo, es el logaritmo más infalible y es el logaritmo natural, que en la calculadora sale, como yo le escribo acá, ln. Entonces, vamos a aplicar el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad.
y nos va a quedar lo siguiente. Logaritmo natural de 6 dividido en 0,65 es lo mismo que logaritmo natural de Euler elevado a 0,034 veces t. Y aquí ocurre la magia. Resulta que el logaritmo de una potencia ocurre lo siguiente. El exponente va a pasar adelante multiplicando y nos va a quedar logaritmo natural de 6 fraccionado en 0,65 es igual a 0,034 veces t multiplicado por el logaritmo natural de Euler. Y ahora ocurre otra magia matemática. El logaritmo natural de Euler es igual a 1. Por lo tanto, me va a quedar que el logaritmo natural de 6 fraccionado en 0,65 es igual a 0,034 veces t multiplicado por 1, y todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Por lo tanto, me queda logaritmo natural de 6 dividido en 0,65 es igual a 0,034 veces t. ¿Listo? Como ahora solamente me queda un solo término al lado izquierdo de la igualdad y un solo término al lado derecho de la igualdad, el número que está multiplicando a la variable pasa dividiendo. En este caso, el número que está acompañando a la variable, que está multiplicando a la variable, es 0,034. Por lo tanto, me queda lo siguiente. Logaritmo natural de 6 dividido en 0,65 y todo eso dividido en 0,034 veces me da el tiempo. Ahora, ¿por qué no resolví esto a la primera? Porque si lo ingreso de a una, me da más aproximado el resultado. Digito en la calculadora. Logaritmo natural de paréntesis 6 dividido en 0,034 y todo eso dividido por 0,034 y eso me da, recuerden, respetar los paréntesis, que yo no lo hice. Coloquemos un paréntesis acá, doble paréntesis, para que la calculadora priorice hacer eso. Entonces me queda paréntesis, logaritmo natural de paréntesis 6 dividido en 0,65, cierro el paréntesis, dividido por 0,034, y eso me da 65,37 aproximado a 2 cifras decimales. Eso quiere decir que en un poquito más de 65 años debieren haber 6 millones de personas. ¿Cómo lo comprobamos? Con la función. La función era la población que depende del valor de t es igual a 0,65 por Euler elevado a 0,034 veces el tiempo. Voy a valorizar la función con t de 65,37. Entonces, lo ingreso a la calculadora de a una. 0,65 por Schiff Euler, paréntesis, 0,034 por 65,37, y eso me da 6,0002. O sea, aproximadamente 6. Y esos 6 son 6 millones. Por lo tanto, nuestros cálculos son correctos. Transcurrido un poco más de 65 años, van a haber 6 millones de personas. Esa es la estimación. Perfecto. Con eso terminé la explicación de ejercicios de función de crecimiento exponencial. Vamos ahora a lo que es logaritmos. Entonces, ¿qué son los logaritmos? Recuerden, los logaritmos son otra forma de preguntar por resultado de una potencia. ¿Ya? Aquí está el resumen. Pero me voy al tiro a lo siguiente. Practiquemos un poquito con esto. Logaritmo de 250. Primero que todo, cuando un logaritmo no tiene base, va a ser de base 10, es decir, logaritmo en base 10 de 250. Ahora bien, tu calculador lo tiene claro. El logaritmo de 250 es 2,39. Sale como L o G en tu calculadora. Por lo tanto, lo dejamos aproximado. Logaritmo SLN es el logaritmo en base de Euler también, es decir, ln de Euler, base Euler de 8.
Pero en tu calculadora simplemente sale como ln, por lo tanto se digita, y eso nos da 2,079. Y así se resuelven los otros ejercicios. Entonces, ¿dónde está el truco? Que este logaritmo de e lo escribimos en la calculadora como logaritmo natural de 25, y el logaritmo natural de 25 es de 3,21. Ese es el truco. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo lo hago cuando tengo esto? Depende de la calculadora. Hay calculadoras que permiten ingresarlo de a una. Pero si no tienes esa calculadora, tú vas a escribir lo siguiente. Logaritmo de 729 dividido por logaritmo de 3. Esa es la forma de resolver un logaritmo cuando tienes la calculadora con el modelo más antiguo. Hay calculadoras más modernas que permiten ingresar todo de a una. Entonces sería logaritmo de 729 dividido por logaritmo de 3, y eso me da 6. Ahora, ¿cómo compruebo que estoy en lo correcto? Comprobación es bastante simple. La comprobación es que 3 elevado a 6 es 729. Esa sería la comprobación. Y así se resuelve cuando tienes esta clase de calculadora. Muy bien, vamos ahora a hacer un ejercicio de logaritmos. Disculpen. Y otra cosa, que esta es la fórmula del gráfico de una función logaritmo. ¿Ya? Cuando la base es mayor a 1 tiene esa forma, y cuando la base es un decimal entre 0 y 1 tiene esa otra forma. Y voy a terminar este tutorial explicando este ejercicio que en realidad me entretiene mucho. ¿Por qué digo que me entretiene? Porque este ejercicio es para el que tomen el peso ahorrar. Entonces, Carlos ha decidido depositar en una cuenta ahorro una cantidad inicial de 50.000 pesos. Entonces tenemos que datos, cantidad 50.000, cantidad ahorrada inicialmente es de 50.000. Es de 50 luquitas. 50.000 pesos. La expresión T, que depende del valor de C, permite calcular el tiempo en años que debe tener ahorrada la cantidad inicial si quiero obtener una cantidad final C de dinero en pesos. Y no es pesos, en pesos. Y esa es la función, la que está ahí. Y con esa función dice, escriba en la gráfica, nombre la variable que le corresponde a cada eje coordenado, indicando unidad de medida. Bien, entonces, como les decía, la variable independiente siempre va en el eje horizontal, y en este caso, otra forma de tenerlo claro en una función es que siempre la variable independiente está dentro del paréntesis que está al lado izquierdo de la igualdad. Por lo tanto, esto vale C, y ese C simboliza el dinero que obtendremos medido en pesos. Eso simboliza. Entonces, ese 105.000 son 105.000 pesos, 210.000 pesos, y así. Y T simboliza el tiempo medido en años. Eso es lo que simboliza, o sea, 0 año, 1 año, 2, estos son 8 años. Eso simboliza cada eje coordenado en este ejercicio. Después me dicen, determina e interprete T de 120.000. Voy a ahorrar para que quede bien claro. Esto. Dice, determina e interprete T, paréntesis 120.000. Les explico. ¿De qué se trata este ejercicio? Este ejercicio, lo que dice T en 120.000, ¿ya? Recuerden que C simboliza la cantidad de dinero y T el tiempo, es decir, lo que te están preguntando es ¿cuánto tiempo debo tener esas 50 luquitas para que después retirar 120.000 pesos? Esa es la pregunta que me están haciendo. Entonces voy a escribir la función T en función de C. Entonces, T en función de C, o sea, el tiempo que tiene que transcurrir para obtener cierta cantidad de dinero es igual a un logaritmo
de base 1,3, logaritmo, discúlpame que un poquito feo, logaritmo de base 1,3 ¿de qué cosa? C fraccionado en 50.000. Ahora, esos 50.000 son la cantidad inicial de dinero que depositamos. Por lo tanto, queremos saber en cuánto tiempo esos 50.000 pesos se transforman en 120.000 pesos. Y lo que habría que hacer es calcular, hacemos el reemplazo, 120.000 dividido en 50.000. Para dar respuesta a nuestra inquietud, quiero decir, resolvemos ese logaritmo. Los que tienen calculadora científica de pantalla ancha pueden ingresar ese valor de una sola vez. Los que no, bueno, hacemos la propiedad de cambio de base, que sería logaritmo de 120.000 dividido en 50.000, dividido por logaritmo de 1,3. Entonces, lo ingresamos a la calculadora. Logaritmo de paréntesis. Logaritmo, paréntesis, de 120.000 dividido en 50.000. Y eso a su vez dividido por logaritmo de 1,3. Y eso nos da 3,34 aproximadamente. 3,34 aproximados decimales. Eso quiere decir que para que esas 50.000 pesos iniciales que ustedes depositaron se transformen en 120.000 pesos, que puedan retirar 120.000 pesos, tienen que esperar que pase aproximadamente un poquito más de 3 años, 3,34 años. De eso se trata. ¿Ya? Vamos ahora al siguiente ejercicio, el C. Observando la gráfica, estima el valor de C sabiendo que T, paréntesis C, es 7. Interprete y verifique resultados con la función. Se los explico. Ahora el ejercicio es al revés. Cuando el ejercicio dice T, paréntesis C, igual 7, nos están preguntando cuánto dinero vamos a obtener después de 7 años si inicialmente depositamos 50.000 pesos. Viendo el gráfico, aquí hacemos el gráfico. Según el gráfico, que no deja de ser estimativo, después de 7 años obtendríamos 315.000 pesos. O sea, esos 50.000 pesos se transformaron en 315.000 pesos después de 7 años, de acuerdo al gráfico. Pero si queremos tener el resultado preciso, vamos a usar la función. Entonces, la función, es decir, nos están preguntando, disculpen, voy a hacer la corrección. Lo que nos están preguntando es cuánto dinero tengo después de 7 años. Entonces, vamos a usar la función. T, que depende del valor de C, es igual a logaritmo de base 1,3, de C fraccionado en 50.000. Es decir, el reemplazo sería ahora acá. 7 es igual a logaritmo de base 1,3 de C fraccionado en 50.000. Muy bien, ¿cómo resuelvo esto? Aquí está el truco. Transformamos el logaritmo a potencia. Ese es el truco matemático. Transformamos el logaritmo a potencia. ¿Ya? Les voy a poner un recordatorio. Ejemplo, si teníamos con el logaritmo en base 2 de 8 es 3, yo eso era porque 2 elevado a 3 es 8. Entonces, si tengo 7 igual a logaritmo de base 1,3 de C fraccionado en 50.000, ese logaritmo pasado a potencia me va a quedar 1,3 elevado a 7 es igual a C fraccionado en 50.000. Ese es el truco.
Entonces, 1,3 elevado a 7 es lo mismo que C fraccionado en 50.000. Resuelvo la potencia, al lado izquierdo de la igualdad, 1,3 elevado a 7 me da, aproximado cifras decimales, 6,27, ojo, aproximado. Al lado derecho de la igualdad me queda igual. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Si estoy con fracciones, puedo hacer que eso quede fraccionado por 1 y luego resuelvo multiplicando cruzado. Y me va a quedar 6,27 multiplicado por 50.000 va a ser lo mismo que 1 por C. 1 por C es C, y por último 6,27 multiplicado por 50.000 me da 313.500 aproximadamente. Depende con cuántas cifras decimales hayan trabajado. Por lo tanto, la respuesta es que para que 50.000 pesos se transformen a 313.500 pesos aprox, deben transcurrir 7 años. 7 años. Esa sería la respuesta al ejercicio. Ahora, ¿cómo lo verifico? ¿Cómo lo compruebo? Con la misma función. Entonces, vamos a hacer aquí comprobación. ¿Y cómo vamos a hacer la comprobación? Con la misma función. La función que era t en función de c es igual al logaritmo de base 1,3 de c fraccionado en 50.000. Si c ahora son 313.500, me va a quedar el logaritmo de 1,3 es igual a lo que estoy escribiendo. Lo resuelvo como lo hice anteriormente. Los que tienen la calculadora más moderna pueden llegar a ingresar todo esto de a una. Los que no tendrían que hacer lo siguiente. E de 313.500 es igual a logaritmo de 313.500 dividido en 50.000 dividido, disculpen, eso lo vamos a dividir por el logaritmo de 1,3. Esa es la propiedad de cambio de base. Lo digito en mi calculadora. Logaritmo, paréntesis, de 313.500 dividido en 50.000. Y eso a su vez dividido por el logaritmo de 1,3 me da 6,997 aprox. Es decir, prácticamente casi 7 años. Por lo tanto, nuestros resultados están correctos y comprobados. Hay que esperar por lo menos 7 años para que esos 50.000 pesos se transformen en 313.500 pesos. Queridos alumnos, con esto termino el tutorial en el cual les explico el uso de la función de crecimiento exponencial logarítmica. Espero que haya quedado súper claro. Si algo no se entendió, por favor, con toda confianza, mándenme un correo a mí o a su profesor de álgebra y por supuesto que les vamos a aclarar esas consultas. Lo último, como una reflexión final. Ok, cualquiera me diría, pero profesor, esperar 7 años para que 50.000 pesos se transforme en 313.500 pesos es mucho tiempo, hay un costo de oportunidad muy alto. Y eso es correcto. Pero se han puesto a reflexionar que si en vez de depositar 50.000 pesos, deposito 500.000 pesos o hasta 5 millones, esos 5 millones, ¿en cuánto dinero se transformaría después de 7 años? Ahí esa es la respuesta que yo quisiera que ustedes se hicieran, pero para que vayan considerando que eventualmente no solamente ahorrar el dinero, sino que también es correcto tener en consideración que junto con ahorrar ven dónde puedo depositar ese dinero. Hay distintos tipos de instrumentos en los bancos que, por ejemplo, en la Caja de los Andes, yo he visto que los intereses no son anuales, son mensuales. Cada mes se va aumentando. Y por último, es que si tienen hijos, tal vez no es mala idea abrir una cuenta de ahorro para sus estudios, porque ya el niño tiene 1 año, ¿en cuánto se va a transformar ese dinero en 18 años más? Es simplemente una reflexión para que tengan en consideración el uso
de estos instrumentos que te permiten ahorrar y que tus ahorros vayan creciendo, y es como una especie de cápsula de tiempo, la abres en el futuro y tienes un dinero ahí. Espero que haya quedado súper claro. Cualquier duda de consulta me avisan por correo electrónico y que les vaya súper bien. Cuídense. Chao.